que tú nos hables con relación a eso del impuesto. Por ejemplo, qué lo genera, qué beneficio puede tener el usuario, en fin. Mira, tú sabes que una transferencia, estamos hablando de la transferencia de inmuebles, Sí, eh, igual que una transferencia de un vehículo, por ejemplo, tiene un impuesto que ese impuesto no es creado por ti y por mí, sino es por un grupo de legisladores sí. y aprobado por el Poder Ejecutivo y, y encuadernado, empastado bajo una ley. Eh, por qué es impuesto? Un impuesto es para garantizar los ingresos, es creado para garantizar los ingresos del Estado, para que el Estado tenga esos recursos y lo pueda retribuir a través de obras eh, al, al, al país. En este caso, el impuesto a la transferencia inmobiliaria eh, es un 3%. ¿Por qué es impuesto? Por la razón que te comenté. Es necesario, fue creado, y no solamente nosotros lo hacemos, lo hacen otros países. Eso es un impuesto que tú te vas a Costa Rica, tú te vas a los Estados Unidos y existe. Nosotros lo tenemos aquí. ¿Por qué tiene límite? Límite de fecha de caducidad para tú realizar la transferencia. Si tú compraste un bien hoy y dentro por ejemplo, tú tienes hasta casi 6 meses si es una propiedad inmobiliaria. O sea, tú haces el contrato hoy y tienes 6 meses para tú transferirlo. Porque había muchas personas eh, que no lo hacían. Y yo te compraba un bien a ti y, y ese bien yo me moría y ese bien quedaba a nombre tuyo. Cuando los hijos míos sabían, o los herederos sabían que ese bien yo te lo pagué a ti. Pero para evitar eso, el Estado lo que hizo fue que puso límites y puso un, un, un recargo después de los 6 meses, que es bien oneroso, bien jugoso, Wow. eh, para que nosotros, lo que compremos inmuebles, nos apresuremos en ese lapso de tiempo a realizar la, la transferencia. Y es una motivación que forzosa que le hace la ley, hace, por ejemplo, el administrador de los impuestos aquí es el impuesto sobre la renta, Dirección General de Impuestos Internos, Sí. que, que te pone tus recarguitos si tú lo haces fuera de la fecha. Y así motiva que las propiedades realmente estén a nombre de quien deben de estar, de su verdadero dueño. Sí, pero ok, es como tú señalas. Ya eso es una modalidad que se usa en todos los países. De hecho, yo recuerdo que antes, así como tú decías, República Dominicana no tenía como esos cargos de impuesto como tan impositivo, como por ejemplo en Estados Unidos, que en Estados Unidos todo es un impuesto, hasta respirar yo creo que te cobran impuestos, por decir. Aquí no se hacía eso, pero que cuando ya la DGI incursiona en lo que son los impuestos, entonces yo veo como que a veces como que un poquito abusivo. No sé, de verdad, porque mira, en estos días yo estaba haciendo un impuesto de una transferencia donde el comprador no tiene dinero y es como tú señalas, compró su casa hace como 10 años, nunca hizo la transferencia, ahora se le presenta la necesidad de tomar un préstamo, pero no tiene el título a su nombre. Entonces cuando vamos a impuesto interno, entonces no calculan un monto que digo, no, pero yo no puedo hacer, estoy buscando un dinero
para coger un préstamo, y si tengo que pagar tanto dinero, pues ya yo no voy a poder tener ese préstamo. Entonces, yo estuve conversando con una de las muchachas que atienden a uno, tratando de ver si ella me ayudaba, que sé cuánto. No, eso no se puede. O sea que no hay flexibilidad. Mira, hay flexibilidad. Lo que pasa es que la primera persona que te recibe regularmente no te dice la historia completa Ok. o las facilidades que hay. Entonces, si tú sigues insistiendo, te van a salir y pide conversar con otra persona de cierto nivel, si hay forma. Porque, por ejemplo, hay circulares internas que se aprueban dentro de la Dirección General de Impuestos Internos para dar un tipo de exenciones a, o reducciones a esos recargos, básicamente sobre los recargos, que esas son esas circulares internas. Por ejemplo, está la circular número 14 que te da esa exención de un porcentaje significativo en cuanto a los recargos, y recientemente hay una que es la 822, que es de este año, que te da exenciones creo que del 2021, Y le rebajan. y te rebajan sustancialmente. Pero quizás la primera persona que tú vayas a reclamar no te lo dice. Pero si tú vas a la segunda, a un nivel más alto, o tú insistes, mira, no tengo plata, te puedes revelar que hay una circular interna que te pueden ayudar a reducir los recargos. Pero que yo no entiendo el por qué esa persona no son tan explícitas con la persona que van con una necesidad. Porque yo no sé si entonces que le dan una comisión por encima de que, por más caro que cobre, será. Porque contrale, si eso es para beneficiar a la persona que tiene una situación, ¿cómo tú te la callas? Mira, algunas veces son personas por desconocimiento, que no conocen, porque regularmente el que te atiende en recesión no sabe. Pero si tú pides en la parte técnica que un oficial de tanto del área de cuenta por cobrar, de cuenta por cobrar, o de fiscalización, en este caso, que se trata de un inmueble, la transferencia de un mueble, sí tú puedes conseguir una información que te ayude bastante. Y cuando te dicen a ti, por ejemplo, que te van a rebajar de los recargos un 40%, son muy buenos. Claro, ¿verdad? claro. Pero lo que te motiva, mira, quizás el Estado no quiera cobrarte los recargos. Lo que él quiere es cobrar su impuesto a tiempo. Lo que sucede es que no hay una educación, Sí, a nivel general, de los impuestos que usted tiene que pagar cuando usted hace una transacción. así es. Y por ejemplo, tú que eres abogada, es importante que cuando haga una transferencia de un bien, debe informarle tanto al comprador como al vendedor que hay un impuesto que pagar y que lo debe de pagar inmediatamente Así es. y no retrasarse para evitar los recargos, que es más, yo lo veo los recargos de intereses como una motivación para que yo haga la cosa rápida, haga la transferencia rápida. Y al mismo tiempo lo evita a que tenga que pagar un futuro mucho más. Mucho más. Y por ejemplo, ese impuesto de la suntuaria. ¿Y por qué que tienen que cobrarle suntuaria? Aparte de la transferencia, suntuaria, otra cosa, no, yo no sé, son como 5 Sí. impuestos. Lo que pasa, la vivienda suntuaria, tú sabes que son las viviendas que actualmente de 8 millones 800 y pico de mil de pesos en adelante, porque 8 millones 800 y algo es la exención. El conjunto, la vivienda o el conjunto de inmuebles que propiedad de una persona que pasa los 8 millones 896, algo así, casi son 8 millones o 9 millones casi, la exención. El conjunto de bienes o la única propiedad que él tenga que llega más
de, de 9 millones de pesos, él paga el 1% del excedente. Por ejemplo, tú tienes un total de viviendas, dos casas. Una cuesta 5 millones y la otra cuesta 5 millones. Tú tienes 10 en propiedades inmobiliarias. Le restamos los 8 millones 800 y pico y la diferencia, que son 1 millón y pico, tú vas a pagar el 1%. Tú dices, ¿por qué eso? No es, vuelvo otra vez, no es solamente, eso no se hace aquí. En Estados Unidos se hace. Te menciono Estados Unidos porque es el país que uno siempre tiene de referencia para todo. Pero en otros países de América Latina también existe, y de Europa, tú ves, y del Asia también. Pero, fíjate que de 8 millones 800 y algo, no se hacia abajo no se paga. La suntuaria. La suntuaria no se paga. De 8 millones en adelante, 8 millones 800 y pico, se paga. Y es la vivienda o el conjunto de viviendas que tú tengas. Entonces el 1%. Es el 1%. Que si son, por ejemplo, ya de 9 millones en adelante, Tú le restas la exención, que son 9 millones, 8 millones 800 y pico, y esa diferencia tú le calculas un 1%. ok. Y con relación, por ejemplo, a lo impuesto que se le grava también a un inmueble, cuando uno va a hacer la transferencia, se paga la suntuaria, te hablamos. Sí. Se paga el IBCS y se paga... Bueno, la suntuaria y el IBS viene siendo lo mismo.